Le doy la bienvenida nuevamente. En este caso vamos a ver ya un contenido de la unidad 2 de la materia técnicas psicométricas que tiene que ver con lo que son los test psicológicos y una clasificación como para tener un panorama de los diferentes tipos de pruebas que se utilizan en el campo de la psicometría, ¿sí? En el video anterior lo que estuvimos viendo fueron aspectos vinculados al el proceso de medición en psicología y también a los problemas que hay cuando uno cuantifica variables en psicología, ¿sí? Eh, en esta clase en particular ya nos vamos a adentrar un poquitito más en lo que son los test psicométricos y básicamente cuál es el procedimiento estándar que utilizamos cada vez que queremos cuantificar una variable en psicología, ¿sí? Primero importante hacer una aclaración. Cuando uno utiliza, quiere hacer una medición, puede utilizar diversos tipos de metodología. Puedes hacer mediciones a través de una entrevista, a través de una técnica proyectiva. Hay diferentes tipos de herramientas. Ahora, el único instrumento capaz de cuantificar una variable son los test psicométricos y son los instrumentos que más se utilizan en el mundo, sobre todo en el campo de la investigación, pero también en el campo profesional, al momento de querer evaluar o cuantificar una variable, medir una variable de una forma válida y confiable, ¿sí? Entonces, en este video o esta unidad se va a descomponer en dos partes. En este primer video vamos a ver qué son los test psicológicos y cómo es la metodología estándar que tiene un test psicométrico. Y después en el próximo video ya vamos a ver cómo se clasifican los test psicológicos y vamos a dar ejemplos de algunas pruebas como para que de a poquito nos vayamos familiarizando, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de un test, no es una definición fácil, puede haber algunas variaciones, pero en general la comunidad internacional suele coincidir en esta definición, que es la definición que da la APA. La APA es la American Psychological Association, ¿sí? La APA plantea que un test es un procedimiento por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente calificada empleando un proceso estandarizado, ¿sí? Vamos a ir dividiendo esta definición como por partes para entender a qué hace referencia y de qué hablamos cuando hablamos de un test, ¿sí? Primero, dice, es un procedimiento, es decir, hace referencia a un conjunto de pasos, ¿sí? Por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado. Y esta parte es importante. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de muestra? Cuando hablamos de muestra, hacemos referencia a eh, un subconjunto representativo de una población, ¿sí? Entonces, vos tenés una población que es un universo, ¿sí? Y una muestra que es un subconjunto de ese universo de elementos. La mejor forma de entender lo que es una muestra y lo que es una población y un proceso de muestreo tiene que ver como cuando uno cocina fideos, ¿sí? Cuando vos estás cocinando fideos, ¿sí? Pones todos los fideos en la olla, estás cocinándolo y ¿cómo sabes si están listos? Bueno, tenés dos métodos posibles. Uno, extraes un fideo y lo probás. Otro, extraes un fideo y lo tirás contra la pared y si se queda pegado, significa que ya están listos, ¿sí? Ahora, fíjate vos que lo que hicimos fue elegir un subconjunto, es decir, elegimos uno, dos fideos, ¿sí? Pero no es que agarramos todos los fideos y los probamos todos para saber si estaban listos, ¿sí? O tampoco es que tiramos la olla contra la pared para ver si quedan todos pegados. Simplemente lo que hacemos es extraemos una muestra, testeamos esa muestra, ¿sí? Es decir, evaluamos esa muestra y los resultados que obtenemos a partir de ese testeo los generalizamos a toda la población de fideos que tenemos. ¿Se entiende? Bueno, en psicometría hacemos básicamente lo mismo, es decir, nosotros no trabajamos con todos los elementos de un dominio, sino que elegimos una muestra, testeamos esa muestra y a partir de la evaluación que obtenemos de esa muestra, lo generalizamos a todo el dominio, ¿sí? ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que en psicología no trabajamos con fideos, sino que trabajamos con constructos psicológicos. Entonces, a esto es lo que hacemos referencia cuando hablamos de dominios. Hablamos de dominios de comportamiento, ¿sí? O dominios psicológicos. Supongamos que yo quiero hacer una prueba para medir responsabilidad, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es, en primer lugar, especificar qué entiendo por responsabilidad. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que para mí la responsabilidad es un dominio de comportamiento que hace referencia a una característica de personalidad eh, que se asocia a un alto cumplimiento en las normas,
a un alto índice de buen desempeño, es decir, para plantearlo en términos más coloquiales. Básicamente yo digo que una persona es responsable cuando llega a horario, cuando cumple lo que dice que va a cumplir, cuando presenta las actividades a tiempo, cuando el trabajo que me presenta es un trabajo adecuado, que cumple con los estándares o los criterios básicos como para decir que está bien hecho, ¿sí? Es decir, la responsabilidad puede involucrar un montón de comportamientos, ¿sí? Ahora, si yo quiero evaluar la responsabilidad de una persona, no puedo medir todos los comportamientos que impliquen que una conducta sea responsable. Pero lo que sí puedo hacer es elegir una muestra, es decir, lo mismo que hacía con los fideos, ¿sí? No voy a testear todos los fideos, voy a seleccionar una muestra y voy a testear esa sola muestra, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, elaborar un inventario o un cuestionario donde no se pregunten todas las conductas que implican que una persona sea responsable, pero sí algunas conductas típicas, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, bueno, indícame con qué frecuencia solés llegar tarde a una reunión, por ejemplo, ¿sí? O al revés, indícame en qué medida sos puntual, ¿sí? Entregas los trabajos a tiempo, te preocupa lograr un buen rendimiento, te esforzas para alcanzar los compromisos que habías asumido, ¿sí? Etcétera. Entonces, voy haciendo toda una serie de preguntas, que esas preguntas en definitiva son una muestra, ¿sí? De un dominio que en este caso es responsabilidad. Entonces, siguiendo con la definición, un test es un procedimiento por medio del cual yo analizo o evalúo una muestra de comportamiento de un dominio, ¿sí? Empleando un proceso estandarizado. ¿Qué significa empleando un proceso estandarizado? Que yo le voy a pedir a todas las personas que usen el mismo método de calificación para responder a esa muestra de comportamiento. ¿Se entiende? Es decir, si yo, por ejemplo, le digo a las personas, indícame del 1 al 10 con qué frecuencias haces cada una de estas conductas, desde 1, nunca o casi nunca, hasta 10, siempre o casi siempre, la idea es que yo use ese mismo método en todas las personas. A eso hago referencia con proceso estandarizado, que tiene que ser igual para todos. No le puedo decir a algunos que usen una escala del 1 al 10 y otro que usa una escala del 1 al 5, ¿sí? Y también el tema de las opciones. No, si yo defino que 1 es nunca o casi nunca y 10 es siempre o casi siempre, ¿sí? Yo tengo que mantener esa misma metodología para preguntarles a todas las personas. Entonces, básicamente un test hace referencia a eso. Cuando uno aplica un test, lo que está haciendo es evaluando por medio de un proceso estandarizado, es decir, igual para todas las personas, cómo las personas se comportan en esa muestra de comportamiento. Y los resultados que nosotros obtenemos en esa muestra de comportamiento lo vamos a generalizar después a todo el dominio, ¿sí? Esa es un poco la idea que tiene un test psicológico. Todas las pruebas que utilicemos, las pruebas de inteligencia, las pruebas para evaluar psicopatología, las pruebas para evaluar motivación, las pruebas para evaluar, no sé, estilo de liderazgo, etcétera, básicamente parten de esta metodología. Es decir, se define un dominio, se elige una muestra de comportamiento que debe ser representativa de ese dominio y después se califica a las personas a partir de esa muestra, considerando esa muestra de comportamiento, utilizando un método estandarizado, un método que es homogéneo, igual para todas las personas. Los resultados que se obtienen, ¿sí? Posteriormente se estima que son un reflejo de lo que pasa en todo el dominio. No solamente lo que pasa en la muestra, sino que yo estoy haciendo una estimación de lo que ocurre en todo el rasgo o atributo psicológico que quiero evaluar, ¿sí? En el próximo video vamos a ver ejemplos de pruebas psicométricas y vamos a ver también cómo se clasifican, perdón. Y esto nos va a permitir tener una noción más clara de cómo es un test psicológico.